Buenas noches, mi nombre es Hernando. Vamos a resolver el circuito, el diagrama de bloque. El ejercicio dice el siguiente: este es el circuito y dice que el voltaje de alimentación es VT, o sea V1, y la variable de salida es el voltaje en la bobina VL. ¿Sí? Entonces, las ecuaciones que describen el circuito: la ecuación número 1 y la ecuación número 2, ecuación matemática. Dice, la salida, hallar la salida VL cuando el voltaje de entrada es de 9 voltios durante los 4 primeros segundos. Y en ese momento se aplica una entrada de escalón unitario durante 16 segundos más. Es decir, que la simulación dura 20 segundos. Lo hacemos en Simulink. Empezamos, hagamos una cajita. Aquí cogemos en fuentes y buscamos una constante. Esta es la señal de entrada. El voltaje de entrada sería de 9 voltios, dice el problema. También dice que se le entra un escalón unitario, lo mismo, fuentes, como dice step, la escalón, y ahí dice que a los 4 segundos, entonces a los 4 segundos cambia el escalón. Vamos en la cajita, vamos aquí donde dice modelos matemáticos, operaciones matemáticas, y vamos a sumar eso todo, porque son los dos voltajes que ingresan al sistema. Listo. Entonces son dos derivadas, entonces necesitaríamos dos integradores. Vamos aquí, recogemos los integradores en continua, integrador 1, podemos copiar y pegar, control C, control V, integrador número 2. Empezamos. La primera ecuación, la primera ecuación es dy de L, o sea que entra la derivada y sale la integral. Entonces vamos aquí en A, vamos aquí, son dos integradores, este va a ser el de IL y este que tengo abajo va a ser el voltaje en el condensador. Listo. Entonces empezamos. Dice, la primera ecuación dice que es 500 veces el voltaje del condensador. Entonces el voltaje del condensador hay que multiplicarlo por 500. Vamos a la cajita, buscamos donde dice operaciones matemáticas y aquí aparece ganancias. Lo rotamos, damos clic derecho, donde dice rotar, dice clic o hundimos control I. Entonces el voltaje del condensador ingresa aquí y se multiplica por 500. La ecuación 1 también dice que el voltaje, la corriente de la bobina se multiplica por 50.000. Vamos a copiar. Lo mismo, copiamos aquí el control C, control V, copiamos y la corriente vamos a multiplicarla por 50.000. Copiamos, control C, pegamos, control V, tiramos un poquito para que se nos vean los números. Listo. Ahora dice eso es igual a la derivada, pero como uno es positivo y el otro es negativo, estaríamos sumando. Copiar, control C, control V, ingresan las dos cajitas. Una es positiva, la del voltaje, la de la corriente de la bobina, y su L está negativa. Entonces aquí dice más menos, entonces damos doble clic y la segunda le ponemos menos. Se dice más es el del voltaje del condensador y menos el de la corriente de la bobina. Más y menos. La segunda ecuación dice, ahora se va a sumar en el voltaje del condensador, dice el VT hay que multiplicarlo por esa ganancia, o sea la salida VT, esta es la salida VT. Cogemos una ganancia, control C, control V, y la vamos a girar con control I. Esto dice que la salida entra ahí y se multiplica por este valor. Doble clic, borramos eso y pegamos. Tiramos un poquito para que nos vea. Esto lo podemos rodar hacia allá. Bueno, después lo rodaremos.
También dice que el voltaje del condensador se multiplica por ese valor. Entonces el voltaje del condensador es este. Control C, control V, lo vamos a multiplicar. Voltaje del condensador. Vamos a multiplicar por este valor. Doble clic y pegamos. Estiramos un poco para ver los valores. Y dice que el de la corriente de la bobina lo multiplicamos por ese valor. Entonces la corriente de la bobina dijimos que era este. Control C, control V. Corriente en la bobina. Y va por este valor. Doble clic, pegamos. Ahora los tres, uno es positivo, el otro es negativo, el otro es negativo. Entonces copiamos una cajita. Control C, control V. Vemos aquí, pero ojo que son tres valores. Entonces damos clic derecho, doble clic, vamos a poner más. Ahora organizamos eso. Dice, vamos a estirarla para que no se nos quede un poquito más separado. Entonces, una señal es del voltaje del condensador, otra es de la corriente de la bobina y otra es la ganancia de la entrada. Entonces el IL, aquí esto, perdón, estoy conectado aquí porque se suman las dos y sale IL es negativo. Entonces la primera es IL, es esta, es la de arriba, la primer más. Entonces el primer más no es más, es negativo, menos. BC negativo también. BC es la segunda menos, está menos. Y B positiva. B está positivo. Ok, están todos correctos. Lo que se suma es lo que entra en la derivada. Es decir, damos clic en A, aquí damos clic. Si sale esta es la derivada de la corriente de la bobina con respecto al tiempo. De IL se integra y sale IL. Ahora, ya tenemos las dos ecuaciones definidas del circuito. Cuando la entrada es 9, cumple todos los requisitos. 20 segundos de simulación. Bueno, aquí dice 20 segundos. Ya tenemos los 20 segundos. Ahora me interesa ver la salida. Entonces, ¿qué es la salida? La salida es el voltaje de la bobina, pero el voltaje es B sub L igual a L por la derivada de I sub L. ¿Sí? Entonces aquí sale la derivada, entonces hay que multiplicarlo, control C, control V, por el valor de L. ¿Cuánto vale L? En este circuito, el valor de L es la bobina, 2 milihenry. ¿Qué significa? Sería 2 entre 1000. Y se multiplica por el voltaje. Vamos esto un poquito hacia arriba para que no nos confundamos. Listo. Para ver la salida, damos aquí, donde dice skin, buscamos algo que diga scope, que es el osciloscopio, derecho, y vamos a agregar otra señal. En el número de puertos ponemos 2. ¿Por qué 2? Porque necesitamos ver las dos señales. Uno es la entrada, o sea, esta es la entrada, y la otra sería la salida, que es el voltaje BL. Este aquí sería BL. Listo, vamos a simulación, vamos que simule y le damos doble clic. Efectivamente, la línea amarilla muestra la señal de entrada y la línea azul el voltaje de la bobina. La entrada dice que a los 4 segundos hay un cambio de 9 a 10 voltios. Entonces vamos a ver qué pasa. Hacemos un zoom y miramos 4 segundos, que es el tiempo que me interesa. ¿Qué está pasando con el voltaje en la bobina? Efectivamente, hay un cambio también. ¿Sí? Venía con 0 voltios. A los 4 segundos hay un pico de 0.3 voltios.
y va cayendo lentamente. Perdón. Nuevamente, y va cayendo lentamente a los 4 segundos. ¿Sí? ¿Qué tiempo demora? Aproximadamente 0.0003 segundos. Bueno, espero que me hayan entendido. Muchas gracias.